Mira, esa es una buena pregunta, el cómo distinguen a uno entre tanta gente. Ese es un testimonio un poco largo, pero tiene que ver con la capacidad del creyente de despojarse de todo. Hubo una viuda que fue un día y dice, Jesucristo cuando la vio dijo, ella echó más que todos. Y cuando la viuda dio todo lo que tenía, dice la Biblia que dio 2 blancas, eso era prácticamente nada, comparado con los miles que quizás había echado otro. Pero la palabra en Mateo 13, 44, 45 dice que el reino de los cielos es como aquella perla preciosa. Aquel hombre que encontró aquella perla, la escondió de nuevo, fue y vendió todo lo que tenía y vino y la compró. La viuda hizo eso. Quien predicó ese día fue Jesucristo. Y ella echó todo lo que tenía. Y dice el Señor que a partir de ese día ella fuera reconocida. Uno es reconocido públicamente por la capacidad que tiene de despojarse de todo. No de no tener nada, sino de un corazón dispuesto a dar lo que tenga que dar. Y de ahí nace el reconocimiento. Por eso el Señor decía, cuando tú llegues a un lugar, siéntate en los asientos de atrás. No sea que te quiten y pongan a otro y quedes avergonzado. Porque yo soy que siento adelante, yo soy que siento y que doy las posiciones de privilegio. Cuando esas personas nos llamaban por mandato del Señor, en una temporada lo que decían, te unjo para cosas grandes, te unjo para cosas grandes, esa era la expresión. Es que vas a ver cosas que tú no sueñas. Luego esa temporada pasó, eso fue 2003, 2004, todavía hasta el 2007 me decían para cosas grandes. A partir del 2005 en lo secreto el Señor me hablaba de reino, te llevo al reino, te llevo al reino. Para mí el reino siempre fue el reino de los cielos, o sea, yo entendía que ya yo estaba, pero que escalaríamos posiciones mayores dentro del reino. Pero el tiempo siguió pasando y cada vez esas informaciones iban haciéndose más puntuales. Más claras, como Él es, claro y transparente y veraz. Y en el año 2012 entonces dijo, te llamo a gobernar la nación dominicana. Y así nace el ungimiento. A partir de ahí, todo el profeta que me ministró mi vida a partir de entonces, lo ratificó. Y en los últimos meses ha sido algo que yo mismo estoy impresionado de cuánta gente el Señor ha movido a decir eso. Para muchos hablar de reino, hablar de gobierno, hablar de presidencia dentro de los cristianos, dentro de los creyentes es como un tabú, porque nos enseñaron por muchos años que eso había que dejárselo a los políticos. Así es. Pero yo pregunto, ¿cómo esperamos que la justicia que queremos suceda si quien gobierna no es justo? ¿Cómo esperamos que la economía, las finanzas sean distribuidas con equidad en el pueblo si quien gobierna es codicioso, es avaricioso, piensa en él solamente y no piensa en nadie más? Entonces tiene que haber un cambio en la nación. Claro, y sobre todo en 1 Samuel 8:18 está la palabra, ¿por qué nosotros clamamos y clamamos y clamamos y hacemos oraciones, ayunos por la nación y el Señor no nos escucha? Porque hemos sido cómplices de votar por una persona que no ha sido elegida por Dios. Entonces yo voy a dejar que el pastor sea quien me desglose más esa palabra, porque yo sé que usted tiene una explicación de parte de Dios para esa palabra, pastor. Sí, cuando el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, decidía abandonar la instrucción de Dios de ser gobernado por un profeta, entonces ellos, dice Dios, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Así es. Entonces esos sistemas que eran corruptos, esos sistemas cuyos gobernantes no tenían ningún temor de Dios, esos sistemas que eran llenos de injusticias, llenos de impiedad, llenos de maldad, que iban a quitarle los bienes a los que los tenían para dárselo a sus príncipes, como dice. Entonces ellos iban a ser explotados, en otras palabras. Pero entonces Dios dice, cuando padezcan, cuando oren a mí a causa de esos reyes, o sea, a causa del padecimiento que esos reyes los sometan, yo no los escucharé. Queriendo decir, ustedes son cómplices, ustedes fueron los que lo pidieron, ustedes lo eligieron,
En otras palabras, en buen dominicano, pero ustedes votaron por quien usted quería. Entonces ahora, ahí está, eso es lo que usted merece. ¿Cómo hace esa yuquita? ¿Cómo hace esa yuquita? Entonces, llegó el tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad de que rectifiquemos. Así es. De alguna manera todos votamos por algo en algún momento. Pero a mí, cuando Dios me trajo esto a revelación, yo tuve que pedir perdón por cada persona por la que yo voté en anterioridad, que no fuera conforme a Dios. Aquí, Porque se ha manejado con mucha discrecionalidad, pero la factura de uno de los acuerdos con Petrocaribe fue que la gasolina se paga el 50% ahora a vencimiento y el otro 50% se financia a 25 años. Pero cuando usted va a la bomba, echa gasolina, usted paga el 100% de contado, ni siquiera crédito. Por ende, ¿qué está pasando con ese 50%? El año pasado se abonó la deuda por una transición que se dio, que Venezuela vendió la deuda de Petrocaribe a Estados Unidos y se logró resolver. Pero cuando se terminó ese problema, siguió surgiendo y la deuda se sigue acumulando. O sea, que dentro de 25 años tenemos que comenzar a pagar la deuda que están dejando solamente con el petróleo. yo quiero, pastor, que usted hable acerca del proyecto de Somos Más, ya siendo presidente de la República. ¿Cómo es que usted, el Señor mismo, le ha dictado toda la revelación que ha tenido de parte del Señor de cómo es que Él quiere que se gobierne la República Dominicana? Porque yo sé que no ha sido cosa suya, ni de su inteligencia, que es bastante, pero yo sé que es un diseño verdaderamente de Dios. Sí, ciertamente el Señor por años nos ha hablado de lo que Él quiere hacer con esta nación. Lo primero es que aquí haya trabajo para todos, que haya vivienda para todos. O sea, ahora mismo esta generación está imposibilitada de comprar una vivienda a menos que dé un golpe de suerte, por decirlo así. Para que tú tengas una idea, Jaronil, construir 1,000 viviendas cuesta 35 millones de dólares. ¿Y sabes cuántos 35 millones se están dilapidando cada día? Y la gente sigue sin tener dónde vivir. Aquí es necesario que se dinamice de nuevo la industria. Las zonas francas están abandonadas, están cerradas en muchos pueblos, en muchas provincias. Todo está centrado en Santo Domingo, los pueblos están prácticamente abandonados. Uno de los pueblos que yo encuentro que la situación está mejorcito es aquí en La Vega. Pero después, yo que viajo... Nosotros somos todos buenos. Todos buenos, sí. Después yo me he sumado a los veganos. Yo cuando ando por las provincias, es impresionante el estado de abandono en el que se encuentran. Pero aparentemente todo está bien. Y no está bien. Aquí la agricultura está prácticamente fuera de orden. Casi no se está produciendo comparado con la capacidad que tiene el país. El Señor quiere que esa agricultura vuelva, porque no es necesidad de que los precios de la canasta familiar tiene 3 precios la canasta familiar en la nación hoy día. La más bajita es 28,000 al mes. Ahora yo te pregunto, a ti que me ves, ¿cuántos de ustedes ganan 28,000 al mes? O sea, no pueden cubrir ni siquiera la canasta familiar, pero ese es el precio. En la capital es sobre 30,000 pesos mensuales. Y eso se debe a que el país no está produciendo como se debe. Dios quiere que este país prospere y nos ha dado unos diseños impresionantes para producir empleo, para producir trabajo, para traer prosperidad a la nación, para que la agricultura funcione, para que la ganadería funcione, para que la piscicultura funcione, para que la energía eléctrica sea de continuo para todos. O sea, eso no debe ser un tabú en el siglo XXI, que no haya luz, que aquí tener un aire sea todavía un lujo, cuando en lugares como por ejemplo, lo más parecido aquí es que nosotros nos comparamos mucho con Miami, pero en Miami todo el mundo tiene un aire acondicionado, el más pobre y el más rico tiene un aire acondicionado porque hay facilidades para ello. Y con estos calores sofocantes tú no puedes ni siquiera prender un abanico. Porque, y la luz no cuesta como... Porque la luz aquí es otro saqueo prácticamente por los altos costos. Y sabemos que hay mafias y hay intereses de por medio. Todo eso, cuando alguien decía, publicaron recientemente que la corrupción costaba al país más de 200,000 millones de pesos al año. Eso es demasiado dinero. Si ese dinero se redistribuye en producción, se redistribuye en empleos, se redistribuye de 1000 maneras, esta nación va a prosperar. Dios quiere la República Dominicana, coincidiendo como se anuncia una nación un día, la mejor República Dominicana,
Yo calculo que la República Dominicana será uno de los países más prósperos de toda Latinoamérica. Crecerá con un dinamismo impresionante porque eso es lo que Dios quiere. Tenemos instrucciones proféticas que anuncian que vienen hambrunas sobre algunas naciones de la tierra y República Dominicana está destinada a suplir para esos países en esos momentos difíciles. Créeme, Jaronit, lo que Dios tiene para esta nación es impresionante. Y todo son cosas del otro mundo, son cosas reales que se pueden hacer, pero solamente se pueden hacer cuando tú no estás pensando en ti, cuando tú no estás pensando en tus beneficios, cuando tú no estás pensando en qué hay para ti en ello. Y eso es algo que tiene que cambiar en nosotros, en pensar qué hay para mí en ello. Simplemente gánate lo que te corresponde con justicia, sin tener que explotar a nadie. Los sistemas están corrompidos, eso no es para nadie un secreto. Entonces hay que sanear los sistemas, la política hay que sanearla, la economía hay que sanearla, el sistema religioso hay que sanearlo, porque nos hemos apartado en cada una de esas áreas del Dios vivo. Nosotros tenemos la creencia como nación que una persona seria, si se mete a la política, si se mete a gobernar, a tener cualquier cargo político, va a ser corrompida inmediatamente. Entonces, ¿cómo usted puede decir que eso no va a suceder? Que eso está totalmente en contra de lo que dice la palabra y que no va a suceder, porque nosotros queremos que se levanten personas de verdad serias, gente decente, gente educada, gente de Dios para gobernar. Nada más no como presidente, sino en todas las áreas. Nosotros estamos haciendo un llamado en toda la nación, en todos los pueblos, en todas las provincias, a los hombres íntegros, temerosos de Dios, que se levanten y den un paso al frente por la nación, porque es la única manera. Ahora, como te decía ahorita, si hay voluntad, todo se puede. Las leyes de este país son muy claras, son muy transparentes, pero cómo se aplican, si quien le toca aplicarla está corrompido, ¿qué se hace en esos casos? No hay manera, cuando todo es un círculo vicioso. Entonces en algún lado tiene que detenerse para que la rueda se detenga. Entonces así como la rueda prende con el mal, estamos deteniendo el mal para que prenda ahora en el bien, en favor de los dominicanos, no de unos pocos, sino de toda la nación. Gloria a Dios. Yo les quiero exhortar a toda la nación, a todos el que nos está mirando, que por favor se una al movimiento Somos Más, porque tenemos que ser más para poder cambiar esta nación. Y yo quiero bendecirlos a cada uno de ustedes y decirles que vamos a tener que seguir con esta entrevista porque no hemos terminado. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir conociendo lo que verdaderamente Dios quiere para esta nación. Yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús y declaro que así como el Señor ha declarado para esta nación, así el diseño de Dios está establecido, se va a cumplir. Porque como en la palabra indica, cuando Josué fue a explorar la tierra estaba llena de gigantes, pero el Señor le dijo que los iba a hacer como pan comido, que se los iba a entregar en sus manos, y esa es la palabra que el Señor nos ha dado, que nosotros vamos a gobernar esta nación, que vamos a gobernar la tierra. Nosotros como hijos de Dios vamos a ver su gloria en este tiempo. Amén. Y eso es la palabra que yo declaro, pastor, que vamos a ver su gloria, que vamos a conocer las virtudes verdaderas del Rey de Reyes y Señor de Señores, que son las que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén, así es. Yo lo creo y declaro que la tierra comienza a recibir la instrucción de que pasa bajo una nueva dirección, bajo un nuevo mandato, bajo la instrucción del que vive y reina por siempre.